¿Alguna vez pensaste que no comes tanto como para tener sobrepeso? ¿O no entendiste por qué alguien que come cantidades similares a vos no tiene el aumento de peso o sí logra la ganancia de masa muscular? En este video vamos a ver todo sobre calorías, los alimentos procesados y los trucos que la industria usa para hacerte comer más. Nuestra comida cambió en los últimos 50 años, pero además todas las industrias que la producen hacen prácticamente los mismos pasos. Con lo cual lo que comemos cambió, pero de manera homogénea y para mal. Por eso hoy vamos a ver qué es un alimento procesado, qué impacto tiene en tu cuerpo el azúcar, si es lo mismo consumir fructosa que glucosa, de dónde vienen todas esas calorías extra que nos llevan a una peor salud y a un aumento de peso, y mucho más sobre las calorías y por qué son mucho más importantes de lo que te imaginabas. Empecemos con algunos conceptos básicos. Todos sabemos que los alimentos industrializados son peores que los alimentos que no han sido modificados industrialmente. Pero ¿qué significa realmente que un alimento sea procesado? O mejor dicho, ¿qué criterios nos permiten decir que algo es procesado? ¿Es un alimento que tiene que ser producido en masa o a escala? Es un alimento que tiene que ser consistente, no puede ser un lote diferente del siguiente cuando yo lo produzco de manera industrial. Para probar un alimento necesito una garantía de que los alimentos que se hicieron en noviembre van a ser similares a los que se hicieron en febrero. Y si es un producto que se hace en diferentes plantas de fabricación o en diferentes países, tienen que ser similares de país en país o de planta en planta, salvo que existan regulaciones especiales en un país donde se prohíba la basura que se usa normalmente en otro y se tenga que usar algo ligeramente menos grave. Y en cuarto lugar, los alimentos procesados usan ingredientes que suelen provenir de fábricas especializadas. Esto es lógico, si necesito el mismo resultado final para que me dejen vender un alimento, necesito obligatoriamente usar los mismos ingredientes que estén estandarizados e industrializar estos ingredientes también es la manera más simple de lograr esta consistencia. Y en quinto lugar, los macronutrientes de la mayoría de los productos industrializados fueron congelados antes de ser utilizados. Esto puede alargar la vida útil del alimento, pero implica lamentablemente eliminar la mayoría de la fibra de los alimentos. No por mala intención, sino por lo que sucede cuando congelamos fibra, donde los cristales rompen las paredes de las células y permiten el ingreso de agua y cambian la consistencia del alimento. Por eso muchas verduras luego de ser congeladas son más blandas. En sexto lugar, la mayoría de los alimentos industrializados tienen que ser emulsificados. Emulsificados significa que la grasa y el agua no se separan en fases. Esto haría el producto muy poco atractivo, como sucede por ejemplo con algunos yogures caseros. Pero el problema es que los emulsificantes que consumimos en un producto industrializado no terminan de actuar en el producto, continúan actuando en nuestro sistema digestivo. En tu intestino delgado esto significa perder la capa de moco que tenemos, una capa que sirve como barrera para que no entren sustancias a sangre que no deberían ingresar y que a su vez es la que ayuda a regular tu flora bacteriana y a mantener a raya a la flora bacteriana o a los microorganismos en realidad que no queremos que se desarrollen. Perder esta mucosidad significa, por un lado, un crecimiento de bacterias que generan más daño, pero también significa la pérdida de bacterias beneficiosas como la Akkermansia mucinífila y obviamente implica más riesgo de permeabilidad intestinal, que está asociada a enfermedades autoinmunes. Lamentablemente esto no se puede compensar tomando un probiótico porque todos los días estás haciendo un daño que destruye a las mismas bacterias que estás tomando en forma de suplemento. Y por último, estos alimentos tienen una vida útil más larga, en estante o en freezer. Compara los tiempos que dura en un congelador un alimento real versus uno industrializado. Esto tiene sentido a nivel de comercio y a nivel logístico. Pero el impacto va mucho más allá de estos cambios. En la mayoría de los casos implica que un alimento pierda valor nutricional, incluso si el producto final que comemos parece el mismo. En términos de déficit nutricional es mucha producción de alimentos que no consideramos normalmente industrializados, igual nos aumentan mucho nuestro riesgo de carencias y de déficits nutricionales. Para no tomar demasiado tiempo te nombro un solo ejemplo. Los pescados grasos son ricos en vitamina D y omega 3. El omega 3 es un ácido graso esencial para nuestra salud a nivel cerebral, a nivel cardiovascular, a nivel inflamatorio y mucho más. De hecho, tienes un video específico sobre omega en la descripción. Es un nutriente del que sabemos que la enorme mayoría necesita más cantidad. Sin embargo, el omega no proviene del pescado en sí, sino de las algas y del krill que el pescado consume. Cuando comemos un pescado de piscifactoría y no comió ni algas ni krill, no tiene nada de omega 3 porque sus fuentes de omega 3 no existen. Y por ende vos comes la misma cantidad de salmón que alguien hace 100 años, pero esta persona consumía varios gramos de omega 3 y vos estás consumiendo 0. Y esta es una de las razones más importantes por las que, a pesar de que conseguir alimentos hoy es más fácil que nunca en la historia, también son extremadamente frecuentes los déficits nutricionales cuando no deberían serlo.
Por otro lado, muchos de los micronutrientes que necesitamos se encuentran en los sectores más ricos en fibra de muchas plantas, con lo cual al remover la fibra, tanto si lo congelamos como en cualquier otro proceso, perdimos gran parte de estos micronutrientes, que es algo que seguramente ya sabes que sucede en muchos cereales cuando se refinan, cuando pasamos, por ejemplo, de un arroz integral a un arroz blanco. Nuestro cuerpo necesita un balance nutricional. Un exceso de algunos nutrientes representa un peligro de la misma manera que un déficit representa un peligro. Queremos un equilibrio. Y a pesar de que es mucho más común hacer déficits nutricionales cuando consumimos alimentos refinados, también existe el riesgo de que consumamos un nutriente en exceso. Este es el caso de los BCAA. Los BCAA son aminoácidos ramificados de cadena corta, que seguramente escuchaste en el gimnasio y en el mundo del fitness, donde la leucina, la isoleucina y la valina se usan para cumplir con el umbral de leucina que nos ayuda a construir masa muscular. Entonces la pregunta es, si nos ayudan a producir músculo, ¿por qué son malas? Porque estudios nos indican cómo los valores en sangre de estos aminoácidos se correlacionan con nuestro riesgo de síndrome metabólico y de enfermedades cardiovasculares. No se trata de que estos aminoácidos sean dañinos per se, sino que el exceso de ellos en sangre es perjudicial, sobre todo cuando tenemos muchos de estos aminoácidos y poco del resto de los aminoácidos esenciales. Este exceso sucede principalmente cuando consumimos animales alimentados a maíz y animales de feedlot. ¿Significa que yo nunca más puedo tomar BCAA si voy al gimnasio? No, no necesariamente. Aún no estamos seguros, pero es posible que el estímulo de construcción de masa muscular saque a estos aminoácidos de sangre para llevarlos justamente a músculo, donde son necesarios para reparar tejido y para construir masa muscular, y que esto te proteja de los efectos negativos de acumular estos aminoácidos en sangre. Con lo cual, si haces ejercicio y tenés mucha masa muscular, tenés menos riesgo. Otro de los elementos que son dañinos en altas dosis y vienen en productos procesados son los omega 6. Los omega 6 son ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo necesita, pero necesita en su justa medida. Normalmente los omega 6 son proinflamatorios y los omega 3 son antiinflamatorios. Juntos generan un balance. No querrías un déficit de ninguno de los dos, pero tampoco querrías un exceso en ninguno de los dos. Y en la mayoría de las circunstancias consideramos que la inflamación tiene connotaciones negativas para nuestra salud, pero hay escenarios donde necesitamos la inflamación, como por ejemplo para destruir bacterias, para evitar infecciones, para resolver heridas, etc. El problema radica en que el equilibrio entre inflamación y antiinflamación está fuera de balance en la dieta moderna. Más inflamación de la necesaria en nuestra vida significa más dolor, significa peor rendimiento cognitivo, significa peor estado de ánimo, significa dificultad para perder peso, para quemar grasa específicamente, significa obviamente un envejecimiento acelerado y unos niveles de energía insuficientes para la vida cotidiana. Ese es un cúmulo de síntomas que la mayoría de nosotros experimentamos alguna vez. Para ese equilibrio entre proinflamación y antiinflamación queremos consumir las mismas cantidades de omega 6 que de omega 3, una relación aproximadamente 1 a 1. Pero nuestra relación actual en la dieta moderna es de 12 a 1 o de 25 a 1 en los casos más graves. Para rebalancear esto necesitamos evitar las fuentes de grasas poliinsaturadas como muchos aceites vegetales que quizás vos digas que no consumís en tu vida cotidiana como el aceite de canola, pero que están agregados en muchos alimentos industrializados. Si viste mi video de hambre donde vemos en detalle los elementos que condicionan tu nivel de hambre desde las hormonas hasta las papilas gustativas, ya sabés que parte de la razón por la que elegimos los alimentos dulces más que otros es porque los alimentos dulces no eran venenosos en líneas generales durante nuestra evolución en el Paleolítico. Nuestro cuerpo tiene mecanismos de detección para determinar cuándo un alimento es dañino para tu salud y cuándo no lo es. La idea en nuestra evolución era evitar la ingesta de plantas tóxicas para sobrevivir, pero que no haga falta ingerirlas para darnos cuenta, solamente llevárselas a la boca. Muchas de esas plantas son amargas y es una de las razones por las cuales podemos usar el gusto amargo en la comida para regular negativamente nuestro hambre, para comer menos. Pero esto también significa que si yo le agrego azúcar o cualquier reemplazo del azúcar a un alimento, genero el efecto opuesto. Deseo comer más. Y los productores de alimentos industrializados conocen este efecto. Es por eso que, si bien en los últimos años se redujo ligeramente el porcentaje de productos industrializados que tiene azúcar en cualquiera de sus formas, es de aproximadamente el 75%. El impacto que tiene este azúcar agregado es tan importante en tu metabolismo que si consumís la cantidad correcta de alimentos y de calorías, pero le agregás una gaseosa muy popular de 600 mililitros todos los días, podés ganar hasta 11 kilos de grasa por año, solamente por el efecto metabólico del azúcar que consumiste.
Y lo más gracioso es que teóricamente estas gaseosas o sodas dulces traen 3 porciones, pero las consumimos de una sola vez. Estos 11 kilos de peso que podemos aumentar tomando solamente una gaseosa extra por día es asumiendo que mantenemos las calorías iguales, pero las calorías no se mantienen iguales en la mayoría de nosotros. En los últimos 20 años, las métricas muestran que las mujeres aumentaron más de 300 calorías su consumo diario promedio, los adolescentes aumentaron 275 sus calorías diarias y los hombres adultos aumentaron casi 200 calorías diarias, con lo cual las circunstancias son aún peores y obviamente explican por qué vamos en tendencia de subida de peso. De hecho, si somos honestos, una de las razones más importantes por las que el ayuno intermitente ganó tanta popularidad hace un par de años es justamente porque ayuda a reducir la cantidad de comida ingerida. No ganó popularidad porque podría extender tu expectativa de vida, porque las personas hacen ayuno intermitente desde 2016, 2017 o menos. Todavía no tuvieron tiempo de afectar positivamente su expectativa de vida y la gente tampoco está midiendo su velocidad de envejecimiento genético como para poder evaluar esto. Está claro que comemos de más, pero ¿de dónde viene esa ingesta extra que está arruinando nuestra salud y dándonos más enfermedades como diabetes, aumentando nuestra grasa corporal, aumentando la tendencia a enfermedades crónicas o algunos tipos de cáncer y mucho más? Claramente, para que todo esto suceda algo tiene que haber cambiado. Ahora, dentro de los macronutrientes, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas son las que más calorías, más valor energético teóricamente traen por gramo. Con lo cual uno podría preguntarse si estamos engordando más, ¿es porque estamos comiendo más grasa? La evidencia muestra lo contrario. Muestra que se redujo la ingesta de grasa en realidad promedio de 40 a 30% de nuestra ingesta y sin embargo desde los 80 el porcentaje de personas obesas y con sobrepeso se duplicó y está en camino a triplicarse. Obviamente si sabes algo de salud y alimentación te vas a dar cuenta de que lo que aumentamos en nuestra ingesta son los hidratos de carbono. Esto es doblemente problemático. Por un lado, los hidratos de carbono que comemos de más nos hacen daño y nos generan sobrepeso, nos generan más riesgo de diabetes, más riesgo de problemas cardiovasculares, pero por otro lado, también nos muestran un problema que tuvimos con la nutrición hasta ahora. Si nos basamos en premisas equivocadas, las consecuencias van a ser negativas. ¿Por qué? Porque las cosas que aumentan la insulina, como los hidratos de carbono refinados que comemos de más hoy, sobre todo los rápidos, como los que tenemos en bebidas dulces, como el azúcar, por ejemplo, aumentan más nuestro peso que la misma cantidad de calorías que no impacta sobre insulina. Como vas a entender más adelante en este video, no todas las calorías afectan a tu peso por igual. Por eso existen escenarios donde podemos hacer un déficit calórico y aún así no perder mucho peso, y escenarios donde tenemos un exceso calórico, sobre todo si es un exceso proveniente de proteínas, y no lograr un aumento de peso. Lamentablemente no todos los hidratos de carbono son iguales. De hecho, no solo eso, sino que no todos los monosacáridos son iguales. Por un lado tenemos hidratos de carbono llenos de fibra, que obviamente nos hacen mucho mejor a la salud de nuestro sistema digestivo, de nuestra flora bacteriana, y nos ayudan además a regular los niveles de azúcar en sangre. Y por otro lado tenemos hidratos de carbono mucho más rápidos y perjudiciales, como el almidón, pero mientras más simple es la molécula, más fácil nos resulta absorberla y menos energía gastamos para poder digerirla. Por ende, la misma cantidad de azúcar de mesa es mucho más dañina que el almidón de un plato de pasta y afecta mucho más rápido a nuestro azúcar en sangre. Dicho todo esto, el azúcar de mesa que todos conocemos está compuesto por dos moléculas, una de glucosa y una de fructosa. Estas dos moléculas te pueden parecer similares, pero no lo son. Cada célula de tu cuerpo usa glucosa como fuente de energía. Por eso, si no consumimos la glucosa suficiente, nuestro cuerpo la fabrica con un proceso llamado gluconeogénesis, como sucede cuando hacemos una dieta cetogénica, por ejemplo. El hecho de que todas tus células necesiten glucosa es central. Pero no hay ninguna célula de tu cuerpo que necesite fructosa para funcionar. Por lo tanto, la primera diferencia entre estas dos moléculas es que ninguna función de tu cuerpo necesita fructosa, pero todas las células necesitan glucosa. No hay ninguna razón biológica para consumir fructosa específicamente y no glucosa u otro hidrato de carbono. Las dos me aportan energía, pero solo una de ellas es un nutriente. Y antes de que pienses que necesitamos la fructosa porque nos da energía, te recuerdo que el alcohol también nos da energía. De hecho, nos aporta 7 kilocalorías por gramo, pero no lo necesitamos. No tiene ningún valor nutricional para nosotros. De hecho, los metabolismos de la fructosa y el alcohol no son tan diferentes en nuestro hígado. Además, tenemos un problema extra. El uso de estos monosacáridos, el uso de la glucosa y la fructosa en el cuerpo es realmente muy diferente. Pensalo de esta manera, para tus antepasados la fructosa era un signo de buenos tiempos. En el Paleolítico solo ibas a conseguir fructosa en verano, en algunas frutas y en cantidades mucho menores a las que hoy podemos llegar a consumir. Hace 30.000 años tenía mucho sentido que tu cuerpo desee comer toda la fructosa posible una vez que la encontraba.
Pero hay dos diferencias cruciales en el metabolismo de ambas sustancias. La primera diferencia es que tu cuerpo hace absolutamente todo lo posible por mantener la glucosa en sangre estable. Este es un proceso clave para tu energía y para tu salud, y algo que si tenés diabetes tipo 1 seguramente ya has experimentado. Mientras que con la fructosa hacemos exactamente lo contrario, tratamos de deshacernos de ella rápidamente. Y cuando consumimos glucosa, mucha de esta puede entrar a tus células, especialmente a tejidos de alto metabolismo como las neuronas o fibras musculares. La lógica es simple, necesitas glucosa como combustible para que tus células funcionen, y a más rápido funcionan esas células, más glucosa consumen. Por eso tu cerebro necesita glucosa incluso si haces una dieta cetogénica. Los cuerpos cetónicos no dan abasto para prender tu cerebro y tu cuerpo necesita fabricar glucosa. Y algo parecido sucede con músculo. De hecho, a más músculo o masa magra tenemos, más hidratos podemos comer sin engordar. Algo que seguramente ya sabes si haces físico-culturismo. Esto significa que simplemente por el uso por nuestras células y músculos nos sacamos de encima gran parte de la glucosa consumida. Pero esto no sucede con la fructosa. La fructosa no entra a estas células porque no puede ser metabolizada ahí mismo. Esto significa que el 100% de la fructosa que comiste va a llegar a sitios como el hígado o intestino y riñón para ser metabolizada y transformada en otra cosa. Y el 30 a 50% de la fructosa que consumimos va a ser transformada a glucosa justamente porque no la podemos usar como energía directamente. Esto significa que muchos de los efectos de la glucosa los vas a tener también en la fructosa, pero también significa que es mucho más grave la ingesta de fructosa en personas que ya tienen un problema con el manejo del azúcar en sangre que en personas que no, porque se suman los dos efectos negativos, el de la glucosa y el de la fructosa. Con lo cual, la primera conclusión que podemos sacar si vos querés saber si la fructosa es mala o buena es no tiene el mismo impacto en todo el mundo. Si tenés sobrepeso, deberías evitarla hasta normalizar tu peso, porque seguramente ya consumís una cantidad excesiva de hidratos de carbono por otro lado. Y todo lo que sobra de fructosa se va a transformar en triglicéridos o en más glucosa y te va a jugar un efecto negativo. Por otro lado, estos dos mecanismos diferentes de metabolismo que tienen la glucosa y la fructosa te pueden jugar a favor si sos un atleta de élite. Oxidar la glucosa como fuente de energía, usarla básicamente para producir energía, tiene una velocidad máxima a la que podemos hacerlo, como muchas cosas en el cuerpo. Yo puedo usar glucosa como energía a 1 gramo por minuto aproximadamente como máximo. Y agregar fructosa aquí es beneficioso porque por los diferentes metabolismos que tienen me ayuda a poder quemar más hidratos de carbono como energía a la vez. Esto en pocas palabras significa que durante un ejercicio muy intenso yo puedo extraer más energía y hacerlo más rápido de 75 gramos de glucosa y 25 gramos de fructosa que de 100 gramos de glucosa sola. Estoy consumiendo la misma cantidad de gramos de hidratos de carbono, pero extraigo energía más rápidamente de la combinación de las dos cosas. El excedente de fructosa que no usamos lo vamos a transformar en lactato y en ácidos grasos. Por eso es en líneas generales más fácil tener resistencia a la insulina y exceso de esos triglicéridos si comemos fructosa que si comemos glucosa. Pero de nuevo, esto también te puede servir si sos atleta de élite porque puedes usar el lactato como una fuente de energía alternativa. Por eso las cosas no son blanco y negro en medicina. No consumas fructosa, sobre todo de fuentes industrializadas de fructosa como el jarabe de maíz de alta fructosa, si ya tenés sobrepeso, pero podés consumir fuentes que combinen glucosa y fructosa cuando estás haciendo ejercicio si sos un atleta de élite. Y ten en cuenta que la velocidad de liberación del azúcar que comemos también importa. No es lo mismo extraer 100 gramos de fructosa llenos de fibra que de un jugo de fruta sin esa misma fibra que me proteja, y ni hablar si consumo una bebida gaseosa con jarabe de maíz de alta fructosa o azúcar agregada. Con lo cual, no todas las fuentes de fructosa son iguales. Aquí la premisa obvia es: fruta con fibra seguramente sí, jugos exprimidos y gaseosas no te los recomiendo en ninguna circunstancia, y azúcar agregada o jarabe de maíz de alta fructosa mucho menos. Y si viste mi video de hambre, sabes que una dieta rica en fructosa que te lleve a aumentar de peso a lo largo del tiempo te va a dar también algo llamado resistencia a la leptina, que te genera más hambre. Si no sabes de qué te estoy hablando, te dejo mi video en la descripción. Pero tenés que recordar que hay muchos mecanismos que regulan el hambre en el cuerpo. Y el azúcar agregado es uno de ellos. Obviamente quien crea una fórmula de una soda o gaseosa tiene todo esto en cuenta. Pensalo así. ¿Qué te parece que va a suceder si tomo una bebida que tiene azúcar por un lado, hecho con fructosa y glucosa, que me lleva a aumentar de peso a lo largo del tiempo, pero que a su vez tiene cafeína, que es un estimulante y diurético, y te hace perder agua porque vas más al baño, pero a su vez tiene mucho sodio que te va a generar más sed? Además, este tipo de bebidas tiene una cantidad innecesaria de sodio que suele servir para enmascarar la intensidad del gusto dulce. Todo esto te lleva a tener más sed y beber más, y la bebida marrón dulce que se consume en todo el mundo se va a vender más.
Si hacemos la comparación entre fructosa y glucosa, obviamente tenemos que comparar azúcar de mesa y jarabe de maíz de alta fructosa. Escuchaste probablemente hablar de ambos y si tenés sentido común sabes que no deberías consumir ninguno de los dos. Pero ¿cuál es la diferencia y por qué importa? Las dos sustancias están hechas de glucosa y fructosa y en cantidades relativamente similares. Pero el jarabe de maíz de alta fructosa es mucho más económico, por eso lo encontrás en productos industrializados en mayor cantidad. Ahorra costos. Si ves este canal, sabes que a su vez existe algo llamado índice glucémico de los alimentos, un número que hace referencia a cuán rápido un alimento nos afecta a la glucemia. En líneas muy generales queremos evitar alimentos que nos aumenten muy rápido el azúcar en sangre y si usas el sentido común me dirías el azúcar de mesa, que es azúcar pura, debería ser lo que más índice glucémico tenga porque ni siquiera lo tengo que digerir, solo lo absorbo y listo. Pero es un error. A pesar de que es cierto que no necesitamos digerir el azúcar, el jarabe de maíz de alta fructosa tiene un índice glucémico aún mayor. Me sube el azúcar en sangre aún más rápido y obviamente va a tener un mayor impacto en mi cuerpo negativo. Ahora, si un gramo de azúcar nunca mató a nadie, ¿por qué importa tanto todo esto? Porque nuestro consumo en los últimos 200 años pasó de 2 kilos de azúcar anuales a más de 70 kilos. No hay ningún nutriente no esencial del que tengas que consumir 35 veces más cantidad que antes. Y seguramente digas, yo no consumo 70 kilos de azúcar por año. ¿Dónde están esos kilos anuales extra? El 50% está en bebidas dulces, en las sodas o gaseosas. Esto es algo más previsible, pero el resto está en alimentos que vos no pensabas que tenían azúcar agregada, como condimentos para ensaladas, salsa de tomate, panificados. Sí, hay pan con azúcar agregada, como si el almidón no fuera suficiente, e incluso lácteos con azúcar agregado. La conclusión de todo esto realmente es, no sé desde qué país estás mirando este video, pero muchos países ya tienen 11% de su población con diabetes y más de 40% con prediabetes. Y cuando yo empecé la carrera de medicina en Argentina, la prevalencia de diabetes era solamente 7%. La mitad de la población come tanto hidrato de carbono y tanto azúcar refinado que amenaza su salud de manera inminente por hacerlo. La recomendación obvia es reducir los hidratos refinados y no comer alimentos con jarabe de maíz de alta fructosa, que en líneas generales significa no comer alimentos industrializados, algo que ya todos sabemos que tenemos que hacer de todas maneras. Y eliminar sodas o gaseosas de tu dieta puede hacer el 50% de la diferencia. Pero si esto no es suficiente, ten en cuenta que en las décadas de los 90 y 2000, el 18% de las calorías en países como Estados Unidos venía del azúcar agregado. Imagínate reemplazar esas bebidas azucaradas por agua y ya solamente con ese cambio las personas reducen 9% su consumo calórico y a la mitad su consumo de azúcar. La mayoría de las personas haciendo esto perdería grasa lentamente solo con este cambio. Pero lamentablemente este consumo de azúcar agregada no significa solamente más peso, significa también más patologías cardiovasculares. Y estudios se tomaron el trabajo de entender cuánto consumo de azúcar realmente representaba un riesgo cardiovascular. Siempre es malo, pero en general los estudios muestran un aumento importante del riesgo a partir del 15% de las calorías provenientes de azúcar agregada. Esto no significa que sí puedo consumir 14% de las calorías a partir de azúcar agregada. Simplemente que vimos que a partir de 15 corremos mucho más riesgo y el promedio de muchos países industrializados en el 2000 era 18%, algo que quizás hoy haya agravado. Por ende, esquivar el azúcar agregado es el paso más básico que existe para mejorar nuestra salud. A esta altura nadie en el planeta considera que agregar azúcar en la dieta de una persona sea una buena idea. Con lo cual antes de pensar en comprar algún suplemento extraño para longevidad como el AKG o NAD, cumplí este paso básico para cuidar tu salud. Más allá de si finalmente consumimos azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa, ¿cuál va a ser el impacto que tenga esta glucosa y esta fructosa agregada en tu cuerpo? En cuadros que sepamos que son causados por este azúcar extra, tenemos a la diabetes, que por algo aumentó tanto en incidencia a nivel mundial, a las enfermedades cardiovasculares, que no dejan de ser la primera causa de muerte en el mundo hoy en día, lejos está la época en la que moríamos principalmente de malaria y tuberculosis, hígado graso y todas sus complicaciones asociadas, y obviamente el daño a las piezas dentarias y a la flora bacteriana de boca. Estas son cosas que sabemos que son causadas por el exceso de azúcar y hay otras que tenemos asociadas al exceso sin aún comprobar su causa, como algunos tumores y cáncer o la aparición de demencias, pero que es probable que en unos años podamos efectivamente comprobar que tienen causalidad, que están relacionadas en causa con este consumo excesivo de azúcar. Ahora, para muchos de nosotros pensar en calorías es pensar en las leyes físicas que existen detrás del concepto de calorías. Por décadas asociamos el concepto de calorías a leyes de termodinámica, especialmente a la primera ley.
Veamos lo ultra básico para que entiendas el concepto. La termodinámica es una rama de la física que tiene varios principios. El cero, el más básico de todos, dice que si tenemos dos objetos con diferentes temperaturas que están en contacto, van a intercambiar su temperatura hasta llegar a un punto de equilibrio. Pero el primer principio nos habla de la conservación de la energía y es la razón por la cual escuchás tanto sobre calorías. Esta ley nos dice que el cambio en la energía interna de un sistema, teóricamente el cuerpo, equivale al calor neto que se le transfiere menos el trabajo realizado. Básicamente calorías consumidas menos gasto calórico. Calorías entran versus calorías salen. Si nos guiamos por este concepto tendríamos que decir una caloría es una caloría y no importa de dónde provenga. Bajo este principio, si comemos más calorías de las que gastamos, engordamos, y si comemos menos calorías de las que gastamos, perdemos peso. No importa si vienen del brócoli o del alcohol, es muy simple. Pero ¿sabes cuál es el problema? Una caloría no es una caloría, no son todas iguales. Esto sucede porque nuestro cuerpo no funciona a base de calorías. Las calorías son una medición que inventamos los humanos, y algunas calorías producen mucha más enfermedad que otras. Pensá en las calorías que provienen de las gaseosas o del alcohol. Además, las calorías con diferentes orígenes son metabolizadas de manera diferente. Por ejemplo, el 25% de la energía de las calorías contenidas en las proteínas se pierde en el efecto térmico en generar calor. Con lo cual, para tu cuerpo, 100 calorías de proteínas no son iguales a 100 calorías de azúcares. Porque en el caso de las proteínas solo podemos utilizar como energía ese 75% restante. Y estudios hechos sobre el consumo de bebidas azucaradas mostraron que consumir una bebida azucarada por día incrementaba el riesgo de diabetes 29%, incluso si manteníamos las calorías que necesitábamos por día estables y no nos excedíamos. Con lo cual, como es algo dañino, genera enfermedad incluso si respetamos esta ley de termodinámica y mantenemos el consumo correcto. Y lamentablemente la gente promedio no consume una bebida azucarada por día, consume más de 2, llevando el riesgo de diabetes a más del 60% a largo plazo. Excederme en calorías puede ser malo, pero no todo exceso da las mismas consecuencias. Si me excedo en azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa, mi metabolismo va a tender a acumular más grasa en hígado, llevándome a lo largo del tiempo a hígado graso, con muchos más riesgos para la salud que si me excedo en la misma cantidad de proteínas o de fibra. La incapacidad de distinguir entre diferentes fuentes de energía, básicamente entre diferentes calorías, hace que pienses que el problema es un número, que una fórmula como las de termodinámica, creadas para estudiar el calor y aprovecharlo en el funcionamiento de motores, algo que nada tiene que ver con tu organismo, puede ser la solución. Nos hace creer que no importa de dónde se extraigan esas calorías y que si estás consumiendo 100 calorías de una bebida cola o 100 calorías de un brócoli es lo mismo. Es la base estructural de la idea de el doctor me dijo que puedo comer un poco de todo. No podés comer un poco de todo. Si sos intolerante a la lactosa, la cantidad de leche que tenés que consumir es 0. Si sos celíaco, la cantidad de gluten que tenés que consumir es 0. Y para cualquier persona sin enfermedad, la cantidad de jarabe de maíz de alta fructosa que tendría que consumir es 0. No hay un poco que sí puedas consumir o que sí debas. Pensar en calorías enmascara otros impactos que tiene ese alimento en tu cuerpo, y es una de las razones por las cuales la industria alimenticia se centra tanto en calorías. Una gaseosa 0 no es 0 grave. De hecho, incluso sin calorías, los endulzantes y edulcorantes pueden causar un pico de insulina y ayudarte a acumular grasa, incluso si estás consumiendo algo que no tiene calorías. Pensalo así, el alcohol no es problemático para nuestra salud por las calorías vacías que trae. No es problemático porque nos hace engordar si consumimos más calorías de las que gastamos. Es problemático porque es alcohol y genera oxidación y metabolitos que causan la resaca y el daño en tus tejidos. De todas maneras, tenés mucha más información sobre el alcohol y cómo remediar sus efectos en mi video específico que te dejo en la descripción. Pensar en calorías como una cuenta nos distrae del verdadero impacto que tiene un alimento en nuestra salud. Y muchas veces, por razones que vas a ver ahora, ni siquiera funciona la fórmula para bajar de peso. La primera ley de termodinámica plantea este equilibrio de energía entra y energía sale para un sistema aislado, algo que no puede intercambiar materia ni energía con su entorno. Pero tu cuerpo no es un sistema aislado, es un sistema abierto. Si hace más frío en el entorno, tu cuerpo va a gastar más energía en calentarse y más de esas calorías consumidas van a ser necesarias simplemente para mantener tu temperatura corporal. A su vez, tu cuerpo puede perder materia como sudor, vapor de agua, materia fecal, orina, etc. Con lo cual, las cosas no son tan simples. Podemos obtener energía química de un alimento y luego transformarlo en energía cinética cuando nos movemos, o un árbol, por ejemplo, puede transformar energía lumínica en energía química para crecer, y la naturaleza está llena de ejemplos de transformación de esa energía. Hasta aquí el concepto de calorías entran, calorías salen debería funcionar.
Pero existe otra ley de termodinámica que los profesionales de la salud nunca tienen en cuenta porque no solemos saber de física y que es la justificación más importante de por qué la fórmula de calorías entran y calorías salen es en la práctica algo extremadamente difícil de calcular y de utilizar como parámetro para regular tu peso. La segunda ley establece que no es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo. Esto significa que absolutamente todos nosotros cometemos un error cuando pensamos en calorías. Pensamos que si comemos un alimento de 100 calorías, todas esas calorías van a estar disponibles para ser transformadas en grasa o en energía en mi cuerpo. Y esto es algo brutalmente erróneo. Por varias razones. En primer lugar, porque nuestro cuerpo consume energía para poder extraer esa energía, como ya vamos a ver, y tener esto en cuenta es clave para poder favorecer nuestra pérdida de grasa y acelerar nuestro metabolismo. En segundo lugar, porque parte de la energía química contenida en el alimento nunca se usa, porque nuestro cuerpo no destruye esa molécula y la usa como energía, sino que la usa como materia prima. A más alimentos que uso como materia prima consumo, menos va a impactar esa caloría en mi porcentaje de grasa corporal o en mi peso. Y en tercer lugar, algunos alimentos y calorías afectan a la ecuación de energía diferente que otras. En resumen, las calorías son una energía potencial, pero si están contenidas en una proteína que usamos como estructura de nuestro cuerpo, nunca se van a usar como energía, son un ladrillo. Y si tengo un alimento que tiene energía, que tiene calorías, pero me cuesta más energía digerirlo que las calorías que traen, esto me va a ayudar a bajar de peso y me da un resultado energético negativo, aunque lo coma todo el día. Por todo esto, respondiendo a tu pregunta, en términos energéticos, una caloría es una caloría independientemente de dónde venga, sí, es así, pero esa no es la pregunta que tenemos que hacernos. La pregunta correcta sería, ¿todas las calorías nos pueden engordar o impactar en nuestro peso por igual? No, bajo ningún concepto. Ahora que entendemos que la entropía en el universo existe, el caos existe, y hace que calorías entran versus calorías salen sea algo infinitamente más complejo de lo que parece, veamos qué variables pueden hacer que esa cuenta a vos no te funcione. Veamos estos escenarios. En primer lugar, cuando bajamos la cantidad de calorías, la disminución de la energía disponible en tu cuerpo representa un estrés. Algo que hace saltar la alarma con respecto a tu equilibrio. Esto significa en líneas generales que cuando hacemos una dieta hipocalórica por mucho tiempo, nuestro cuerpo responde reduciendo el metabolismo basal. Pensalo de esta manera, tu cuerpo no reconoce tu reducción de calorías como un intento de bajar de peso para estar bien para el verano, sino como una amenaza a tu supervivencia. Si un día comes menos no pasa nada, pero si a lo largo de semanas o meses comes de menos, tu cuerpo interpreta esto como una reducción de la comida disponible en el ambiente. ¿Y cómo te protege de este proceso? Si hay menos comida, hace que tu cuerpo gaste menos energía, reduce tu metabolismo y la velocidad de funciones que no son esenciales. Es una de las razones por las cuales reducir las calorías aumenta nuestra expectativa de vida. En la fórmula calorías entran versus calorías salen, esto significa que bajar las calorías que entran a lo largo del tiempo también va a reducir las calorías que salen. Por eso a veces esta fórmula no funciona. Si aún así te interesa seguir con esa idea, tenés que compensarlo de esta manera. Hacer un par de semanas de reducción calórica y 1 o 2 semanas de dieta normocalórica para compensarlo, para que tu cuerpo no reduzca el metabolismo a largo plazo ni se acostumbre a esa disminución de calorías. Además, esto explica por qué muchas veces, luego de hacer una dieta hipocalórica, tenés un rebote del peso perdido que te lleva a engordar. Comías 2000 calorías, haces dieta y la reducís a 1500 calorías a lo largo de semanas o meses y tu metabolismo se va acostumbrando a estas nuevas cantidades. Comenzás a reducir tu metabolismo hasta gastar lo mismo que comes. Dejas de bajar de peso, te encontrás con la típica meseta, te cansás y volvés a comer un poco más. Quizás 1800 calorías, ni siquiera lo mismo que al principio, pero ahora tu metabolismo está acostumbrado a esas 1500 por día y estás en un surplus calórico que te lleva a engordar. Este proceso está controlado por hormonas. Por ende, controlar tus hormonas a tu favor y evitar esas consecuencias metabólicas indeseadas son esenciales para poder lograr resultados a largo plazo. Y se hacen simplemente modificando lo que comes. Por eso existen alimentos que, por más que traigan calorías, pueden acelerar la quema de grasas. Tu metabolismo está controlado por hormonas, esas hormonas aceleran o desaceleran procesos y el mejor ejemplo de esto son los anabólicos, que aceleran de manera muy importante tu construcción de músculo. Esto quiere decir que la fórmula de ese consumo calórico no es solo cuántas calorías como, sino cómo esas calorías que yo estoy comiendo afectan a mi metabolismo. En pocas palabras, alimentos que aceleran la quema de grasa como cantidades moderadas de proteínas, por más que tengan calorías, terminan aumentando la parte de la fórmula de calorías salen. Este escenario y el próximo que te voy a mencionar son particularmente importantes si vos sos una persona que siempre comió poco y aún así aumenta de peso. Es útil para aquellas personas que realmente no comen mucho. Lo mismo sucede con la fibra. La fibra es un tipo de hidrato de carbono, pero a diferencia de los hidratos de carbono que vos y yo conocemos, la fibra no puede ser digerida por nuestro sistema digestivo.
Esto cumple muchas funciones en la digestión, pero en nuestro peso y en calorías significa que parte de las calorías de un alimento rico en fibra no se van a poder absorber, parte de los azúcares que traiga un alimento van a tardar más en ser absorbidos, estimulando menos a la insulina, que ya vas a ver por qué es importante, y la fibra soluble, que es el alimento de muchas de las bacterias de tu sistema digestivo, te va a ayudar a fortalecer grupos bacterianos que a largo plazo favorecen la pérdida de peso. Esto lo vemos una y otra vez en estudios y no tiene relación con las calorías consumidas. Se ven los pájaros migratorios que cambian su dieta para acumular reservas de energía previo a la migración y luego pierden la grasa extra al llegar a destino porque vuelven a modificar su dieta. Además lo vemos en la tendencia de personas con sobrepeso a tener un mayor desarrollo de tipos bacterianos llamados firmicutes. Y sabemos que una dieta rica en fibra soluble promueve otro tipo de bacterias que producen cuerpos cetónicos y nos ayudan a perder grasa. Luego tenemos a los alimentos que hacen lo opuesto, alimentos que siempre nos llevan a aumentar de grasa incluso si estamos haciendo un déficit calórico. Lo más sorprendente es que esto puede suceder en momentos del día, incluso si en líneas generales estamos comiendo menos. Aquí alguien automáticamente va a decir, no, si estoy en déficit calórico jamás voy a acumular grasa. Sí podemos acumularla. Permíteme explicarte cómo sucede. Tu cuerpo tiene procesos anabólicos, o sea, de construcción de tejido, y momentos catabólicos, de destrucción de tejido para poder extraer energía. Si comemos de menos de manera diaria, teóricamente estamos en este catabolismo, estamos fomentando este proceso de extracción de mis reservas para usar energía. Deberíamos perder grasa, ¿verdad? Bueno, mira este escenario. Consumís una gran cantidad de hidratos de carbono juntos, menos de la cantidad de calorías que necesitas por día, pero comiste 2 platos de pasta seguidos, tu azúcar en sangre sube, elevás la insulina y la glucosa extra que producís se transforma en ácidos grasos que, como no usás porque no haces ejercicio, se acumulan en forma de grasa subcutánea o visceral. Hasta ahí, el exceso de energía generó un pequeño aumento de grasa corporal. Luego, horas más tarde, como estás comiendo teóricamente menos calorías de las que necesitas por día, haces catabolismo, destruís tejido para convertirlo en energía. Pero como no haces un ejercicio que ayude a la quema de grasas y tenés la insulina elevada por tu dieta, lo que destruye para extraer energía a tu cuerpo es el glucógeno, las reservas de glucosa de tu cuerpo básicamente. Gastás reservas, pero en su mayoría de hidratos de carbono y no tanto de grasa. Este escenario es cada vez más frecuente en las personas que bajan de peso porque cada vez más personas tienen la insulina elevada. Si este es tu caso, la solución es reducir la insulina. A más insulina tengo, más probable puede ser este escenario, con lo cual los alimentos que en este pequeño déficit calórico me pueden hacer aumentar el porcentaje de grasa corporal igual son aquellos que obviamente me elevan mucho la insulina. En pocas palabras, azúcar agregada, jarabe de maíz de alta fructosa y alimentos de alto índice glucémico. Todos los que vimos antes y que se encuentran en productos industrializados y ultraprocesados. La moraleja de toda esta información es, muchas veces la tendencia hormonal, lo que el alimento hace al equilibrio de tu cuerpo, es muchísimo más importante para vos que la cantidad de calorías que traiga ese determinado alimento. Luego tenemos uno de los errores más comunes, la subestimación de la cantidad de comida consumida y la sobreestimación de las calorías gastadas. El problema obvio de calorías entran versus calorías salen es que asumen que de verdad sabemos cuánto entra y cuánto sale. No lo sabemos y determinarlo de manera exacta implica conductas que no son buenas para tu salud mental, como pesar la comida o enfocarte obsesivamente en las cantidades que estás consumiendo. Y los diferentes aparatos que existen en el mercado para hacer un seguimiento de tu gasto energético a lo largo del día agravaron la situación porque sobreestiman las calorías gastadas. El Apple Watch, por ejemplo, puede errarle a las calorías gastadas y sobreestimarlas hasta en un 115%. Esto significa que por ahí pensás que gastaste el doble de lo que realmente gastaste. Todo esto solamente agrava las circunstancias que te explicaba antes. Pensar en esto como una fórmula de calorías entran versus calorías salen es impráctico. Primero por todas las razones que te mencioné antes y segundo porque podemos incorporar todos los trucos que te voy a mencionar después, pero además porque no tenemos absolutamente ni idea de cuántas calorías estamos consumiendo y muchísimo menos de cuántas calorías estamos gastando. De hecho, solo medimos de manera efectiva las calorías gastadas durante el ejercicio midiendo VO2 y dudo que hagas eso cada vez que haces ejercicio. De hecho, si estimás que gastás 600 calorías porque eso dice la máquina donde corres, pero tenés resistencia a la insulina y otras dificultades metabólicas como hipotiroidismo, la cantidad final de calorías gastadas va a ser mucho menor. Luego es importante que sepas de qué macronutriente provienen estas calorías porque importa e importa mucho. Cuando pensamos en calorías, pocas personas tienen en cuenta todas las distinciones que nombramos hasta ahora, pero déjame que te agregue una más, la del macronutriente de origen. No todas las fuentes de calorías son igual de fáciles de digerir ni igual de fáciles de usar como energía. El mejor ejemplo de esto son tus proteínas.
Tu cuerpo usa proteínas y aminoácidos para reparar tejidos. Este dato es absolutamente esencial para nuestro peso y para nuestro cálculo calórico. Si consumís 100 gramos de proteína, teóricamente deberías decir comí 400 calorías, 4 por cada gramo de proteínas. Pero si estás yendo al gimnasio y rompiendo masa muscular, mucha de esa proteína se usa para reparar tejido y no se degrada en forma de energía. Tu cuerpo podría usar estos aminoácidos para producir energía, pero no lo hace y los usa como bloques de Lego para construir tu tejido. Entonces, ¿estos bloques cuentan realmente como calorías para tu fórmula de energía consumida menos gastada? No, realmente no, porque nunca fueron energía. Solo fueron materia prima. Y lo mismo sucede con el colesterol. Cada gramo de grasa trae 9 calorías en promedio. Pero el colesterol vos no lo usás como energía. Lo usás como precursor de tus hormonas, como elemento para reparar la pared de tus células y mucho más. Todas las sustancias que tu cuerpo usa como materia prima para construir algo no son usadas como energía. No te van a hacer aumentar de grasa corporal. Por eso saber el número real de calorías que consumimos o que exactamente necesitamos en la práctica es algo casi imposible. Y luego tenemos el efecto térmico de los alimentos. Pensá en las diferentes bombillas de luz. Desde el invento de Edison en la bombilla incandescente, los nuevos tipos de bombilla han sido cada vez más eficientes en transformar más de esta energía eléctrica en luz y menos en calor. De hecho, las bombillas incandescentes perdían mucha de su energía en forma de calor, y ni hablar del fuego, que ilumina menos y pierde aún más energía en forma de calor, comparativamente con una bombilla de LED. Este ejemplo funciona para los alimentos y las calorías también. Mientras más eficiente es nuestro cuerpo en la extracción de energía de un alimento, menos energía tenemos que gastar para poder digerirlo. Por ende, si extraer 100 calorías de hidratos de carbono simples nos cuesta muy poco, una sola caloría, el resultado del balance final es 99 calorías a tu favor. Mientras que otros alimentos mucho más difíciles de digerir, como proteínas complejas, gastan mucho más para poder ser digeridas y a su vez parte de esa energía se pierde en forma de calor. Esto sucede porque el efecto térmico de los alimentos ricos en proteínas es mucho mayor que el de los alimentos ricos en grasas o hidratos de carbono. Por eso alguien con déficit de proteínas suele tener más frío. Y en resumen, se cree que el 25% de las calorías provenientes de proteínas se pierden en forma de calor o en la digestión. Por eso si nos excedemos en calorías pero provenientes de proteínas es mucho más difícil ganar grasa que si lo hacemos de hidratos de carbono o de grasas. Y por todas estas razones, dos personas diferentes comen exactamente el mismo alimento en cantidades exactamente iguales y terminan con un impacto calórico diferente por variaciones en la flora, en el intestino, en su velocidad metabólica, en enzimas y mucho más. Y esto significa que a la fórmula de calorías entran menos calorías salen igual variación de tu peso, para que tenga sentido y funcione le tendrías que agregar muchas más de estas variables. Pero todo esto solo tiene sentido si comprendemos qué es realmente una caloría. Hoy sabemos cuántas calorías tiene una galleta que vamos a comer, o quizás sabemos cuántas calorías quemamos aproximadamente haciendo X ejercicio. Pero, ¿qué es una caloría realmente y cuántas necesitamos? Las calorías son un intento de medir la energía que consumimos, tanto en forma de alimento cuando comemos, como en forma de energía o trabajo producido cuando hacemos una actividad. Si gastamos más de lo que entra en nuestro cuerpo vamos a perder peso, pero como ya comprendiste, no todas las calorías nos impactan por igual y medirlas no es absolutamente nada fácil. Las calorías en los alimentos que consumimos son una medida de cuánta energía existe en las uniones químicas de las moléculas de ese alimento. Esa energía es liberada cuando digerimos un alimento y puede ser almacenada en forma de reserva, como en el caso del glucógeno o de los triglicéridos, para cuando no tengamos energía más adelante. Pero uno de los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta con respecto a las calorías es que en una persona promedio que hace algo de actividad física, el 10% solamente de las calorías se gastan para que puedas digerir. Es muchísima energía la que gastamos digiriendo. Otro 20% se usa en la actividad física diaria que tenemos, y demás está decir que a más actividad física hacemos, más porcentaje usamos, y la enorme mayoría, el 70% restante, se usan en tu metabolismo, en la energía que necesitas para funcionar, para mantenerte vivo. Esta última parte es central porque es la razón por la que hormonas que afectan a tu metabolismo, como la insulina y la hormona tiroidea, impactan tanto en tu peso, porque reducen tu metabolismo basal, haciendo que gastes menos calorías por día y reduciendo ese 70%. Esto es algo muy difícil de compensar con el ejercicio que solo afecta a un gasto mucho más pequeño. La solución aquí es reparar el desequilibrio hormonal o al menos compensarlo.
Y con respecto a la pregunta de cuántas calorías necesitamos, la respuesta es extremadamente variable, pero las guías más comunes recomiendan 2.000 calorías diarias en mujeres y 2.500 calorías en hombres. Pero además está a decir que ya entendiste que no todas las calorías pesan igual ni afectan tu peso por igual. Con lo cual esta información realmente hay que tomarla con pinzas y comprender que el impacto en tu peso no deriva solamente de la cantidad consumida, sino también del origen de esa energía. Hay escenarios que justifican cantidades completamente diferentes. En trekking de alta montaña, compañeros míos perdieron hasta 8 kilos en 19 días a pesar de llevar una dieta que superaba las 5.000 calorías por día porque estaban gastando varios miles de calorías más por día. En embarazo, obviamente, una mujer necesita muchas más calorías que si no está embarazada, mientras que en la vejez nuestro metabolismo basal disminuye, con lo cual necesitamos menos calorías. ¿Qué hacemos entonces? Podemos comer menos, pero antes de pensar en comer menos deberíamos haber tenido todos estos puntos en cuenta para no fallar, para no encarar un proceso con la estrategia equivocada y hacer un déficit nutricional o ralentizar la velocidad de nuestro metabolismo. Esto significa básicamente eliminar los alimentos que tienen azúcar agregada, jarabe de maíz de alta fructosa y otros semejantes antes de salir corriendo a hacer una dieta hipocalórica. Comprende que el origen de tus calorías importa tanto como la cantidad y usa los alimentos que estimulan tu quema de grasas. Esto significa priorizar alimentos que ayuden a la quema de grasas mientras que eviten la pérdida de músculos como las proteínas, pero también alimentos que mejoren a largo plazo el hábitat de tu cuerpo. Pero para mejorar a largo plazo, recordá que lo esencial también es cambiar el hábitat. Esto significa cambiar hábitos, por un lado, de la comida que tenemos disponible, que nos rodea fácilmente, pero también significa cambiar el hábitat interno, modificando nuestra flora bacteriana a nuestro favor, consumiendo más fibra soluble. En los últimos 50 años fuimos una sociedad que cocinaba en casa prácticamente el 100% de sus comidas a una sociedad que no sabe cocinar. Te digo esto porque uno de los factores que más influye en nuestra salud a largo plazo es quién cocina el alimento que comemos. ¿Lo hace alguien que nos quiere y prioriza nuestra salud o una industria? Un mensaje absolutamente clave para tu vida cotidiana es que los productos que consumimos que mencionan las calorías, el conteo calórico de los alimentos, mide las calorías que el alimento contiene, no las que tu cuerpo realmente puede utilizar de esos alimentos. Además, como aprendiste hasta ahora, contar las calorías que realmente consumís es extremadamente difícil. Incluso profesionales de la salud como yo no saben hacerlo correctamente. Yo lo aprendí tarde. ¿Querés mi consejo al respecto? En vez de contar calorías, seguí tu peso, monitorea tu peso. Y si podés, monitorea tu porcentaje de grasa corporal. Son mucho más fáciles de hacer para la enorme mayoría de las personas y te ayudan a entender qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo. Te dejo el video que habla de composición corporal y cuáles son las mejores maneras de medir grasa corporal en la descripción. Espero que te haya gustado este video y si te sirvió la información, suscríbete al canal o compartilo, que son cosas que siempre ayudan.